nombre es Oscar Díaz. Voy a estar con ustedes en esta discusión en todo lo que resta del ciclo. Y bueno, hoy vamos a iniciar con el tema de la introducción a las ecuaciones diferenciales, que es la primera parte de la guía con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con esa parte de la guía y algunos otros problemas que se han asignado por ahí, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla. Luego les voy a hacer llegar el PDF, o al final me acuerdan de compartirles el PDF de este documento para que no estén ahí copiando ni nada, y además ahí están los videos de estas discusiones, ¿verdad? Así que comencemos con la primera parte. Va a grabar, ingeniero. Sí, perdón. Correcto, gracias, te agradezco. Vamos a iniciar entonces, voy a dejar grabada la sesión. Bien, vamos a iniciar entonces recordando un poco algunos conceptos teóricos que nos van a permitir poder clasificar las ecuaciones diferenciales con las que vamos a trabajar. Así que en la primera parte de estas, recordar cómo se clasifica una ecuación diferencial. Recordemos que los criterios que hemos visto para clasificar una ecuación diferencial son el tipo de la ecuación diferencial, el orden y la linealidad de esa ecuación diferencial. En ocasiones suele agregarse el grado de la ecuación diferencial. Este último no siempre es posible asignar el grado de la ecuación diferencial. Así que vamos a clasificarla generalmente como por el tipo, el orden y la linealidad, ¿verdad? Recordemos que según el tipo, podemos clasificar a la ecuación diferencial de dos maneras. Una ecuación diferencial ordinaria, recuerden que en esta son las derivadas ordinarias que conocemos, las que hemos trabajado en la Mate 1, en la Mate 2, y también podrían ser ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Recuerden que estas derivadas parciales tienen su notación en particular. ¿Se acuerdan que el simbolito que indica la derivada es esta letra griega? Y poníamos, por ejemplo, la derivada parcial de x con respecto a y. Pero aparecía ese simbolito en particular, ¿verdad? Así que cada vez que aparezca ese simbolito, usted sabe que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, que por cierto no las vamos a estudiar en este curso, así que básicamente solo es para que usted lo sepa, ¿verdad? Que hay de dos tipos. Nosotros vamos a centrarnos a estudiar en este curso las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son esta primera categoría que tenemos aquí. También podemos clasificarla según el orden de la ecuación diferencial. El orden tiene que ver con el orden de la derivada más alta que aparezca. Entonces podríamos clasificar a una de estas ecuaciones como de primer orden, si es que la derivada más alta que aparece es la primera derivada. También podríamos tener ecuaciones de segundo orden, si la máxima derivada que aparece ahí es la segunda derivada. Y así sucesivamente la podríamos ir clasificando en una ecuación de tercer orden, de cuarto, de quinto, según el orden de la mayor derivada que aparezca en la ecuación. El otro criterio, que es la linealidad, este tiene que ver con la forma en que usted puede expresar o escribir una ecuación diferencial.
Aquí se trata de ver si la ecuación que usted tiene se puede escribir, ya sea de esta manera, en el caso de las de primer orden, donde la máxima derivada es la primera, o en este caso, una de segundo orden. Y así sucesivamente se puede ir generalizando para una ecuación diferencial de orden n. ¿Qué es lo que tengo que fijarme acá? Tengo que fijarme en algunos detalles. Por ejemplo, miren, si nos fijamos en esta primera ecuación, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la primera aquí, el exponente al que aparece esta primera derivada es 1. Fíjese en la de segundo orden también. Aquí el exponente al que aparece la segunda derivada es 1. El exponente al que aparece la primera derivada es 1. Fíjese el exponente de esta variable. Estoy hablando de la variable dependiente, de y, ¿verdad? El exponente de esta y es 1. Así que en este tipo de ecuaciones, si es que todos los exponentes que están relacionados con la variable dependiente deberían de ser 1. Así que en este tipo de ecuaciones, en las lineales, digamos que usted no podría encontrar o no es válido tener expresiones como esta, una derivada de y con respecto a x al cubo, por ejemplo. Porque usted espera que el exponente de esta y, que aparece aquí, que es la variable dependiente, ese exponente sea 1, tal como aparece acá, acá, acá y acá. Siempre donde aparezca la variable dependiente, ese exponente debería de ser 1. Así que esa es la primera característica en la que usted debe de fijarse, ¿verdad? Este tipo de expresiones acá no estarían permitidas. Vemos que a las derivadas y a la variable dependiente los acompañan estos coeficientes. Esos son términos que usted va a encontrar ahí como coeficientes, ya sea de la variable dependiente o de alguna de sus derivadas. Bien, entonces, ¿hay algún requisito para esos coeficientes? Sí lo hay. El requisito es que esos coeficientes deben de depender exclusivamente de x. Por supuesto que podrían ser constantes, ¿verdad? Nosotros decimos que una constante también es una función de x, solo que aparece la x a la 0 ahí. Entonces, estos coeficientes que aparecen acá, todos estos coeficientes, deberían de ser funciones de x o en su defecto constantes. Así que usted no espera que una derivada o un término donde esté la variable dependiente dependa en este caso, de y, sino que debería depender de x. Bueno, y el otro criterio es que donde aparezca la variable dependiente, que en este caso para nosotros es y, no debería de aparecer ninguna función trascendente. Así que usted no espera ver funciones como coseno de y, logaritmo natural de y, e a la y, e elevado a la y prima, porque y es la variable dependiente y no puede aparecer aplicada a esa variable ninguna función trascendente, ninguna raíz, nada de eso. Claro, podríamos tener términos del tipo, por ejemplo, coseno de x. Podríamos tener en la ecuación diferencial logaritmo natural de x, siempre y cuando x sea la variable independiente. Y a lo mejor estos términos cosenos y logaritmos los vamos a asociar con esta función que aparece al lado derecho de estas ecuaciones, la función que depende exclusivamente de x.
Así que teniendo en mente todos estos elementos, vamos a movernos hasta esta serie de ejercicios donde a usted le piden que clasifique estas ecuaciones diferenciales. Las vamos a clasificar completamente, según el tipo, el orden, el grado y la linealidad. Cada una de ellas le vamos a encontrar esas 4 características. A ver si me van ayudando en esto, ¿verdad? Recordemos la primera categoría, que es el tipo, la primera clasificación, el tipo. Aquí acuérdense que solo hay 2 alternativas, o es ordinaria o es en derivadas parciales. Entonces, ¿de qué tipo pondrían ustedes la número 1, por ejemplo? Ordinaria. 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 Bueno, vamos a clasificar esta como ordinaria. La número 2, ¿de qué tipo sería? Cuarto orden. Pero el tipo de la número 2. Perdón. Ordinaria. Vamos a ir clasificando el mismo criterio para todas. Ordinaria. Bueno, ¿habrá alguna en derivadas parciales? No, ¿verdad? No. Ninguna de estas aparece el simbolito de las derivadas. Así que todas estas, ¿de qué tipo son? Todas usted, sin dudarlo, las puede clasificar como ordinarias. No hay ninguna en estas que sea en derivadas parciales. Entonces, ese primer criterio es bien sencillo de visualizar. Recuerde que aquí en estas de tipo ordinario, usted podría encontrarse con derivadas parciales de 2 variables, pero siempre con respecto a la misma variable independiente. Por ejemplo, si usted tiene aquí, mire, dy de x más dz de x igual a 0, por ejemplo. Aquí fíjese que tiene 2 variables dependientes, ¿no? Y y z, pero la derivada es con respecto a la misma variable x. Así que esta seguiría siendo ordinaria. Acuérdese que cuando usted cambia aquí de derivada, cuando usted tiene aquí de x y cuando deriva aquí con respecto a otra variable, ahí es donde aparecen las derivadas parciales. Así que tenga en cuenta que podría tener también esta situación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el otro criterio. Las derivadas, el orden. Recuerde que el orden es fijarse en las derivadas y ver cuál tiene cuál es la de mayor grado ahí, o la de mayor orden en las derivadas. Esta número 1, ¿de qué orden es? Usted se fija en esta derivada, es una primera derivada. Usted se fija en este término y es una tercera derivada. Entonces, en esta expresión aparece una primera derivada y una tercera derivada. Y ahí se define el orden de esta ecuación. Usted escribe aquí que es de tercer orden. Esto tiene que ver, recuerde, con, decíamos acá, el orden de la derivada más alta que aparezca en la ecuación. Bueno, ya tenemos ahí la primera, que es de tercer orden. La número 2, ¿de qué orden la pondrían? Segundo orden. Segundo. Usted se fija ahí, en este caso, en este término, ¿verdad? Es la derivada más alta que aparece, una segunda derivada. ¿Y qué le pondríamos a la número 3? ¿De qué orden es la número 3? Segundo también. Segundo orden. Escribimos aquí entonces segundo orden. La número 4. También, ¿verdad? Solo aparece ahí una derivada y es la segunda derivada. Así que aquí tenemos una de segundo orden. Vamos con el grado. El grado tiene que ver con que usted se va a fijar con el exponente al que está elevado
la derivada de mayor orden. Fíjese, es el exponente de la derivada de mayor orden. Ese es el grado. No siempre se puede asignar. Si esa derivada, por ejemplo, está elevada a un exponente 1/2, 3/2, etc., entonces en ese caso el orden no se puede definir. Solo vamos a hablar de orden cuando el exponente sea 1, 2, 3, 4, algún valor entero positivo, ¿no? Así que regresémonos aquí. Aquí en esta primera ecuación, usted se fija, por ejemplo, que esta primera derivada está elevada a un exponente 4. Que esta tercera derivada está elevada a un exponente 1. Ahora, el criterio me dice, usted tome la derivada de mayor orden, que sería en este caso esta, y vea a qué exponente está elevada. Entonces, ¿de qué orden es esta? ¿Cuál es el grado de esta primera ecuación? A ver si me ayudan ahí. Grado 1. Grado 1, ¿verdad? Usted se fija que el exponente de este término, de ese término, ahí es 1. A eso se refiere. Usted se va a la derivada más alta y se fija qué exponente tiene. Y con base a eso usted contesta, ¿verdad? En este caso sería una de primer grado. Si aquí hubiera estado al revés esto, si este exponente hubiera estado aquí y este 1 hubiera estado aquí, entonces en ese caso hubiera sido de cuarto grado, ya que el exponente de la máxima derivada hubiera sido este 4, ¿verdad? Entonces, esa es la clave ahí. ¿De qué grado sería la número 2? ¿A qué exponente está la segunda derivada aquí? 1 también. De primer grado, ¿verdad? Aquí ponemos también aquí primer grado. Esta, la número 3. Primer grado. Primer grado. Y la número 4 también resulta ser de primer grado, ¿verdad? Así que en este caso, bueno, no había aquí ninguna diferente de primer grado. Todas resultaron ser de primer grado. No confundir este criterio con el orden, ¿verdad? Tengan mucho cuidado ahí con eso. Vamos con el último criterio, a ver si son lineales. Recuerden que esto tiene que ver básicamente con que usted pueda escribir o no la ecuación en la forma que se especifica ahí, ¿verdad? Entonces, acuérdese que los criterios que destruyen la linealidad son, usted se fija, en primer lugar, determina quién es su variable independiente y quién es su variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es y. Entonces decía el criterio, un primer punto en el que usted debe de fijarse es que donde aparezca la variable dependiente, y en nuestro caso, no debería de aparecer ningún exponente que sea diferente de 1. Por ejemplo, este término lo cumple perfectamente. Usted tiene ahí aparece la variable y, ¿sí? Y el exponente es 1 de ese término. Tiene la primera derivada elevada a la primera potencia. Pero fíjese en este término. Ahí aparece la variable dependiente, y, pero no tiene un exponente igual a 1. Aquí aparece la variable dependiente y esta sí tiene un exponente de 1. Pero este término hace que esta ecuación no sea lineal. Así que aquí escribimos no. Los criterios los cumple, fíjense.
fíjense cómo el coeficiente de esta derivada depende solo de x. Y si esta derivada no es 1, no hay ningún inconveniente. El coeficiente de esta y debería de depender, que tenemos aquí, en este caso es 0. Todo lo demás lo cumple, pero este detalle aquí hace que esta ecuación no la podamos clasificar como lineal. Entonces escribimos aquí que no es lineal. ¿Qué piensan de la número 2? Miren los coeficientes. No sé si es lineal. Esta sí, ¿verdad? Miren los coeficientes para la y, donde en cada término donde aparece y, los coeficientes son 1. Los exponentes son 1, perdón. Mire, este coeficiente depende de x. Este depende de x. Este es una constante. La función depende de x. Si aquí hubiéramos tenido coseno de y, por ejemplo, al lado derecho, ya esta función ya no sería lineal, porque tendríamos una función trascendente aplicada a la variable dependiente. Pero esta en particular cumple todos los requisitos. Mira ahí cómo se va formando una especie de polinomio. No es un polinomio, pero usted tiene la idea ahí, mire. y2', y luego desaparece. Como que si fuera un cuadrado, un 1 y la variable ahí. A eso se refiere la linealidad, ¿verdad? Que usted puede armar ese tipo bien particular de ecuación. Entonces, en este caso le ponemos que sí, ¿verdad? Sí es lineal. ¿Qué opinan de la número 3? Denle un vistazo a la número 3 y ¿será que es lineal o no lineal? No, no es lineal. No lineal. En este caso, ¿por qué no es lineal? Coseno contiene a la variable dependiente. Correcto, que sería R o U. U. ¿Con quién es el problema ahí? ¿Con R o con U? Con U. Con U, ¿verdad? Aquí en realidad no habría problema si solo tuviéramos coseno de R, pero como está involucrado aquí U, y usted por más que busque, no va a encontrar una identidad trigonométrica que le separe estos dos términos. Siempre le van a quedar mezclados, entonces le va a aparecer ahí una función trascendente aplicada a la variable dependiente. Por lo tanto, en este caso, si escribimos que es lineal, tenemos que responder que no es lineal, ¿verdad? Les voy a marcar aquí, la primera no era lineal por este término, ¿verdad? Veamos la número 4. ¿Qué opinan de esta? ¿Será que esta ecuación es lineal? No, no es lineal tampoco. Y en este caso, ¿por qué no sería lineal? Porque hay un r al cuadrado y r es la variable dependiente. Ok, un r al cuadrado que en realidad, fíjate que es a la menos 2. Porque, Sí, perdón. sí, ¿verdad? Porque ustedes tratarían de Sí, reescribir la ecuación, a ver si se puede escribir de la forma en que se menciona aquí, ¿verdad? En esta parte, a ver si se puede escribir esa ecuación de esta manera. Ahí usted trata de hacer como ese arreglo lineal ahí, ¿verdad? Y usted diría, bueno, tengo una segunda derivada y usted pondría aquí la segunda derivada de R con respecto a T más, no tiene la primera derivada. Es como que usted pusiera más 0 por dr de T, ¿verdad? Luego iría el término donde aparece R por un coeficiente que depende de X o R por un coeficiente que es una constante. Aquí, eso lo logro simplemente trasladando este término a este lado de la ecuación. Lo ponemos positivo en ese lado de la ecuación y sería más, este K es una constante, que sería el coeficiente de la variable dependiente, y la variable dependiente la tenemos en el denominador como R cuadrado. Entonces aquí la tenemos que poner como R a la menos 2 y esto queda igualado a 0. Y entonces aquí lo que sucede es que este término no es lineal.
Eso es lo que me destruye la linealidad en este caso. Así que al responder aquí tenemos que poner que no es lineal. Así que estos son los criterios con los que usted debe de identificar ahí fácilmente para poder clasificar. Ingeniero, tengo una pregunta. En este caso, ¿no se podría tomar como la función trascendental como en R a la menos 2? O sea, si digamos R estuviera en ese caso multiplicándose, se podría llegar a ser lineal. Aquí la única manera que tener de que esta ecuación se vuelva lineal es que desaparezca este exponente y sea un 1. Esa es la única. Ajá, o sea, si digamos R estuviera multiplicando con K, ¿verdad? En vez Aquí de está dividiendo. No importa porque aquí está dividiendo, pero si está multiplicando, la única alternativa, porque aquí te pudieron haber puesto este último término aquí, este de acá te lo pudieron haber puesto como menos K entre R a la menos 1. ¿Qué pasa si hubiera sido ese término menos K entre R a la menos 1? ¿Es lineal o no lineal la ecuación? Cuando arregles esto, este término te quedaría K por R a la 1. Negativo, K por R a la 1. En ese caso, la ecuación sí sería lineal. Pero no hay ninguna operación que puedas hacer aquí de tal manera que reduzcas este exponente menos 2 a un exponente 1. Eso es lo que tenemos en mente, que ya en este caso es imposible llegar a esa forma de escribir la ecuación, que no es lineal. No sé si te saqué ahí de la duda. El exponente tendría que ser positivo, es decir, menos K por R a la menos 1 tampoco sería lineal, ¿verdad? Correcto, no sería lineal tampoco. El exponente tiene que ser 1 y se supone que está, por eso es que usted tiene que tener esta forma aquí, porque usted dice, bueno, pero y si tuviera un coeficiente, por ejemplo, del tipo, aquí miren, si tuviera un coeficiente como a sub 0 de x y aquí tuviera 1 sobre y, ¿será lineal eso? Aquí el exponente de la y es 1, pero no, ¿verdad? Aquí la y debe de estar no en denominadores, digamos, sino que debe de estar directamente aquí como un numerador, si es que usted la considera como una fracción. Así que en este caso, una y aquí como denominador, cuando usted la ponga arriba, esto va a pasar a ser y a la menos 1, tampoco sería una ecuación lineal. Entonces ahí hay que estar bien pendiente de esos pequeños detallitos, ¿verdad? Que son estos tres, ¿eh? Para las ecuaciones lineales. Bueno, veamos la segunda parte de esta sesión. En esta segunda parte vamos a verificar, a ver si una expresión que a ustedes se les da, en este caso esta ecuación, a ver si esa expresión es solución de una ecuación diferencial que ustedes tienen. Vamos a ver cómo es que se hace la prueba de que una función es solución de una ecuación diferencial. Vamos a tomar este primer problema, el número 5. Y vamos a ir vamos a comenzar, tomemos esta ecuación que nos dan aquí, la función y. Nos dicen que y es 2 veces, esta c es una constante arbitraria, que puede tomar cualquier valor, y voy a necesitar la primera derivada de esta función, ¿verdad? Usted se fija aquí que la ecuación diferencial solo tiene una primera derivada, así que solo necesitamos calcular la primera derivada de esta función.
lo que voy a hacer es reescribirla nada más, de tal manera que me resulte más fácil calcular esa primera derivada. Así que aquí tengo la función y igual a 2 más c por 4 menos x cuadrado a la 1 medio. Y lo primero que tenemos que hacer es calcularle la primera derivada, que es la que vamos a necesitar ahí. Derivada de esta constante, usted sabe que es 0. Y sabe que aquí tiene esta constante multiplicando a esta función. Así que aquí vamos a tener que utilizar regla de la cadena, ¿verdad? En ese otro término. Aquí vamos a tener entonces un medio, que es el exponente de esto. Un medio de, estoy haciendo c por la derivada de la segunda función. Entonces vamos a tener aquí, déjenme acomodarlo aquí, c por la derivada de la segunda función, que sería un medio de 4 menos x cuadrado elevado a la menos un medio. Pero tenemos que encontrar la derivada de esto, porque estamos utilizando la regla de la cadena, ¿verdad? Así que la derivada de ese término, la derivada de 4 menos x cuadrado, sería menos 2x. Y ahí tenemos ya la primera derivada. Solo necesitamos hacerle algunos arreglos y ver si se puede simplificar algo de ella, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos este 2 con este 2, vemos que no intervienen en el cálculo. Este exponente de acá lo vamos a volver positivo poniendo este término como un denominador, ¿verdad? Un denominador, y va a aparecer una raíz, y este signo menos que tenemos aquí va a aparecer al final, al inicio de la ecuación, perdón. Así que esta primera derivada la podríamos reescribir como menos, y aquí un cociente donde va en el numerador el producto de la constante por x, c por x. Y en el denominador podemos poner 4 menos x cuadrado a la 1 medio positivo, que sería la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya la primera derivada. Miren. Llamémosle a esta ecuación 1 y llamémosle a esta ecuación 2. Tenemos la función que se nos da y su primera derivada. ¿Por qué sé que necesito solamente la primera derivada? Porque la ecuación diferencial solo involucra la primera derivada. Ahora vamos a partir justamente de esta ecuación diferencial que me dan aquí. Vamos a reescribirla aquí. La ecuación diferencial que nos dan es 4 menos x al cuadrado por y' más x por y me dicen que esto es igual a 2x. Y entonces vamos a una metodología. Hay varias formas de mostrar que la función es solución de una ecuación diferencial. Hay varias formas. Yo les voy a plantear una y no se sienta forzado a hacer esa, ¿verdad? Usted vea ahí las diferentes alternativas que tienen el folleto o cómo lo resuelven otros compañeros, y usted tome la que mejor le parezca, ¿verdad? Yo voy a analizar esta ecuación diferencial de dos maneras. Voy a dividirla en un lado izquierdo, que es esta, y voy a dividirla en un lado derecho de la ecuación, que es esto. Y voy a tratar de establecer que ambos lados son iguales. Y si ambos lados son iguales, entonces voy a concluir a partir de ahí que la función que se me ha dado es una solución de la ecuación diferencial. Y entonces arranco con eso. Precisamente voy a poner aquí el lado izquierdo de esta ecuación. ¿Y qué cosa tengo en el lado izquierdo de esta ecuación? Tengo este término que es 4 menos x cuadrado por y'
más XY. Y voy a desarrollar este término lo más que pueda a ver qué cosa obtengo de esto. Entonces aquí miren, este primer término, 4 menos x cuadrado, simplemente lo reescribo. Pero aquí me fijo que aparece ya y'. Entonces voy a cambiar esta y' de acá por su equivalente que hemos encontrado, que es toda esta expresión. Voy a poner y' en símbolos, pongo su valor, que sería este término. Ahí estamos. Esto recuerda entonces que este término de acá es y'. Pero ahora tengo que sumarle este otro término. Hay que sumarle aquí al lado izquierdo el producto de x por y. Entonces vamos a sumarle eso. Decimos más x por y. Pero esta y la voy a sustituir por su equivalente, que es la ecuación 1. En lugar de y voy a escribir, toda esta expresión que tenemos aquí. Vamos a hacer ese cambio y nos va a quedar x por y. Pero y es 2 más c por 4 menos x al cuadrado a la 1/2. Ahí está, miren. Entonces, eso es lo que tenemos aquí al lado izquierdo de la ecuación. Veamos qué cosas se pueden simplificar, si es que hay algo que se pueda simplificar. Nos fijamos que, por ejemplo, aquí este término, 4 menos x al cuadrado, con este término 4 menos x al cuadrado es el mismo. Solo que el exponente de esto es 1 y el exponente de este término es 1/2. Quizás aquí hubiera sido mejor expresar esto como 1/2. Aquí tenemos, esa raíz es 1/2 al final. Entonces aquí tengo 4 menos x cuadrado entre 4 menos x cuadrado, este a la 1 y este a la 1/2, entonces entre ellos se pueden operar. ¿Verdad? Aquí nos va a quedar 4 menos x cuadrado elevado a la 1 menos 1/2. Y eso es 1/2. Quiere decir que de todo este término que tenemos aquí, lo que nos queda al final es un término que es negativo, menos cx, y de estos dos podemos hacer uno solo, que sería 4 menos x cuadrado elevado a la 1/2. Y eso equivale a tener una raíz 4 menos x cuadrado. Ese es el resultado de ese primer término que tenemos ahí. Ahora lo que sigue es esta x, repartirla acá y repartirla a este otro término. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Más 2x más cx por la raíz de 4 menos x cuadrado, ¿verdad? Cambiando este exponente a la 1/2 como raíz. Aquí ya resulta evidente que todo este término se va a cancelar con este de acá, y que al lado izquierdo de la ecuación yo puedo simplificarlo completamente como 2x. Ya encontré que de la ecuación diferencial que me dan, esta, el lado izquierdo equivale a 2x. Entonces ya me fijo que en el lado derecho ya prácticamente no tengo nada que hacerme. Simplemente me toca reescribirlo. Lado derecho de esa ecuación. En el lado derecho usted tiene
2x. ¿Qué hemos hecho aquí entonces? Lo que hemos establecido es que el lado izquierdo de la ecuación, que equivale a este 2x, es igual al lado derecho de la ecuación, que en este caso no tengo que hacerle ningún trabajo adicional, ya está dado. Y entonces aquí viene mi conclusión, ¿no? Pone ahí, como el lado derecho es igual al lado izquierdo, como 2x igual a 2x, entonces usted puede concluir, esto es lo que le permite concluir a usted, ¿verdad? Usted ya demostró una igualdad. Entonces, la ecuación que le dan, esta y que le dan al inicio, que es 2 más c, perdón. 2 más c por x a la 4 menos x cuadrado. Pongámosla tal como se la dan ahí. Ahí les dicen que esta es una raíz. 4 menos x cuadrado. Entonces ya sabe usted que esta ecuación resulta ser solución de la ecuación diferencial que a usted le plantean, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Es solución de Ingeniero, adelante. disculpe. En este caso se considera como una solución general. Habría que analizarla. Parece que sí, porque acuérdense que cuando ustedes tienen una solución donde aparezca ahí un parámetro arbitrario, entonces a lo mejor esa define la solución general de la ecuación, ¿verdad? Así que usted, a manera general, cuando usted vea una ecuación que tiene parámetros arbitrarios, usted dice, entonces estas seguramente son las soluciones generales. Sí, porque si usted le da a este C un valor cualquiera, 1 por ejemplo, obviamente esta solución, esta función cuando C vale 1, también va a ser solución de esta, ¿verdad? Pero ¿cómo se le llamaría en ese caso a esa solución cuando ya se le da un valor al parámetro? Ya no es la solución general. ¿Cómo se le conoce? Solución particular. Ya cuando usted le da al parámetro valores particulares, entonces usted obtiene una solución particular. En este caso, yo creería que sí es la solución general, ¿verdad? Nos hace falta aquí, miren, nos hace falta, aparte de demostrar o mostrar en este caso que la función esta es solución de esta ecuación diferencial, nos hace falta una información aquí. Esta la terminamos diciendo que esto es cierto en cierto intervalo que se conoce como el intervalo de definición o el intervalo de existencia. Tiene varios nombres, 3 nombres o más incluso. Entonces, ¿cuál es ese intervalo en el cual esta función resulta ser solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá? Aquí arriba les había puesto yo los criterios que se utilizan para eso. Dice acá que una solución, bueno, es cualquier función, ¿verdad?, que esté definida en un intervalo i, siempre y cuando cumpla lo siguiente. Miren, la función y sus n derivadas, en este caso, como solo hemos involucrado a la primera derivada, en este caso estamos hablando de la función y que me dan y la expresión para la primera derivada, esta.
hay que analizar esta expresión y esta expresión. Entonces yo tengo que hallar un intervalo donde esta función y su primera derivada sean continuas. Y además que la función satisfaga la ecuación diferencial. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿ve? Lo segundo. Ahora nos hace falta determinar en qué valores o para qué valores de x esta función resulta ser una solución. Así que nuestro análisis tiene que partir necesariamente de esta expresión, de la que tenemos acá. Lo voy a hacer aquí aparte, porque hay que dejar cierta evidencia de este paso. Así que lo voy a escribir aquí. Usted tendría que tomar esta función, la que le dan originalmente, y más c, y con esto. Y preguntarse, ¿y esta función será que existe para todos los reales o será que tiene alguna limitante en su dominio? Y vemos que la presencia de esta raíz que tenemos aquí, esa raíz en particular es la que me tiene que alertar en que el dominio de esta función está restringido, no es todos los reales. Porque aquí debemos de asegurarnos que 4 menos x al cuadrado, como está adentro de esta raíz, entonces usted sabe que ese término tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerde que esto usted lo puede factorar, ¿verdad? Como diferencia de cuadrados. Aquí tiene 2 menos x, factor de 2 más x, mayor o igual que 0. Con esto, usted podría armar un cuadro de variación, como los que construía allá por la Mate 1. Un cuadro de variación que le permita averiguar a usted en qué rangos o para qué valores de x este producto resulta ser positivo. Se lo dejo ahí como tarea, ¿verdad? Que usted lo complete y va a encontrar que ese intervalo es desde menos 2 hasta 2. Quiere decir que si tomamos una x que esté entre menos 2 y 2, este producto va a ser positivo. Así que el dominio de esta función que me dan acá, en realidad está limitado a los números reales que están entre menos 2 y 2. No podría tomar ahí, por ejemplo, 4, ¿verdad? Porque si usted toma 4, que está fuera de este intervalo, aquí tendría 4 menos 16. Y 4 menos 16, pues es el mismo, ¿verdad? Y como esta función es continua en este intervalo. Pero además usted tiene que analizar la derivada de esa función. Acuérdese que la derivada la tenemos aquí, ¿ve? La derivada es este término de acá. Vamos a analizar también aquí la derivada. Que también, fíjese que esta derivada, fíjese cómo depende del mismo término. 4 menos x cuadrado. Usted ya analizó que este término solo existe para este intervalo. Pero el criterio le dice, mire, usted tiene que buscar un intervalo donde esta función y esta simultáneamente sean continuas. Así que si metemos este intervalo aquí, obviamente vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque este intervalo quiere decir que usted puede meter aquí 2 y menos 2. Aquí no hay problema porque le va a dar 0. Aquí va a tener 4 menos 2 al cuadrado, que es 4, 0. Llévale 2.
Pero cuando lo haga en la primera derivada y cuando usted sustituye aquí, el menos 2 y el 2 va a tener división por 0. Quiere decir que esta primera derivada, si usted la imagina graficándola en el plano XY, en la frontera de menos 2 y 2 no tiene límite, ¿verdad? Ahí es discontinua porque crecería indefinidamente hacia más infinito o menos infinito en alguna tendencia ahí. ¿Cómo arreglamos ese problemita entonces? ¿Cómo lo arreglarían? Modificando el intervalo. ¿Cómo lo dejaríamos? Abierto en menos 2 y en 2. Sí, ¿verdad? Ese es todo el remedio que usted tiene que hacer. Fijarse que para que ambas sean continuas, pues simplemente tengo que dejar de fuera las fronteras ahí. Entonces aquí ponemos en el intervalo que va desde menos 2 a 2. Esto sería lo que usted tendría que concluir al final, todo esto. De alguna manera, yo lo hice mostrando que los dos lados son iguales. De alguna manera usted tiene que mostrar y a partir de eso usted dice, bueno, como demostré por tal método esto, entonces la ecuación que me dan es solución de la ecuación diferencial en el intervalo tal. Todos esos elementos deberían de ir ahí en su respuesta. Bueno, vamos a ver si hay preguntas de este primer ejemplo. Nada. Veamos este otro entonces. Al final, igual si tienen alguna duda, pues las pueden plantear, ¿verdad? Vamos a esta otra parte, miren. Aquí es un procedimiento donde usted tiene una familia de curvas, que en este caso están dadas por esta expresión. ¿Qué significa una familia de curvas? Significa que cuando usted le va dando valores a C, usted va obteniendo curvas de la misma naturaleza, parábolas, circunferencias, rectas, etcétera, pero que se van diferenciando una con otra por el valor del parámetro C. Usted hágase la idea que es un montón de curvas que le están llenando todo el plano XY. Y entonces la pregunta aquí es, mire, si usted tiene esta familia de curvas, ¿cuáles son las ecuaciones diferenciales que las representan? En otras palabras, queremos hallar la ecuación diferencial para esta familia de curvas. Bien, veamos cómo resolvemos este tipo de problemas. Hay algunas cosas que usted debería de ir analizando al inicio. Eso le va a dar algunas pistas. Mire, lo primero que usted tiene que fijarse es que esta expresión que le dan acá solo depende de un parámetro. Solo tiene un parámetro usted. Entonces, como tiene un parámetro, a lo mejor solo va a necesitar una derivada para eliminar ese parámetro. Si usted tiene dos parámetros, a lo mejor va a necesitar aplicar dos derivadas. Si tiene tres, a lo mejor va a necesitar utilizar tres derivadas para poder eliminar ese parámetro. Así que en este caso lo más seguro es que solo necesitemos la primera derivada. Iniciamos tomando la función que se nos da. X cuadrado más C por Y cuadrado igual a 1. Llamémosle a esta ecuación 1. Vamos a derivarla. Ya que está escrita ahí como en una relación implícita, pues derivémosla de esa manera, ¿verdad? Vamos aquí, miren, derivada de X al cuadrado, 2X, más, aquí tengo el producto de dos funciones, ¿verdad? O de dos términos, C multiplicando a Y cuadrado.
Entonces vamos a hacer aquí la primera, que es C, por la derivada de la segunda, que sería 2y, y'. C por 2y, y'. Y al lado derecho de la ecuación, usted tendría que calcular la derivada de 1, que es 0. Llamémosle a esta ecuación 2. Lo que estamos buscando aquí es, de alguna manera usted dice, bueno, aquí ya tengo la ecuación diferencial relacionada a esta familia de curvas. Y hay algo de cierto. El inconveniente es que todavía tenemos ahí este parámetro arbitrario C. Y las ecuaciones diferenciales no deben de incluir ningún tipo de parámetro arbitrario. Deben de ir sin ningún parámetro ahí. Entonces, nuestro objetivo va a ser cancelar este parámetro arbitrario. Por ejemplo, aquí, mire, si usted reescribe esta expresión, la expresión 2, bueno, reescribámosla esta solo para que nos quede ahí un poco más ordenada, pero ya no hay nada más que hacerle aquí. Esta nos queda como 2x. Bueno, miren, como el número 2, me percato de que aparece aquí, ¿verdad? Aparece aquí. Entonces podemos dividir toda esta ecuación 2 entre 2. Si la dividimos entre 2, aquí nos va a quedar nada más x más c por y igual a 0. Ya eliminamos ahí ese número 2, pero todavía tenemos aquí presente este parámetro arbitrario. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mire, ¿cómo podemos eliminar ese parámetro de ahí? Como tenemos la ecuación 1, vamos a despejar este parámetro arbitrario C de la ecuación 1. Vamos a ver en qué resulta cuando yo despejo C de esta expresión que tenemos acá. Este término lo vamos a colocar aquí al lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Eso va a ser 1 menos x cuadrado. Y luego vamos a dividir entre y cuadrado para dejar libre la constante aquí. Entonces aquí la constante es igual a un cociente. 1 menos y al cuadrado, menos x cuadrado, perdón. 1 menos x cuadrado entre y cuadrado. Y a esta le podemos llamar ecuación 3. Y claro, ahora la lógica me dice, bueno, ya despejé de la primera ecuación el parámetro arbitrario, que es esto. Ahora voy a tomar este parámetro arbitrario y lo voy a meter aquí en la ecuación diferencial para que desaparezca ese parámetro de esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Pues eso es lo que sigue acá. Vamos a poner aquí que esta ecuación 3 la vamos a sustituir en la ecuación 2, en alguna de las expresiones de la ecuación 2. La más sencilla es la segunda, que ya estaba un poco más simplificada, ¿verdad? Así que vamos a tomar esta expresión y la vamos a sustituir ahí. El primer término es x más c por y'. En lugar de esa c, vamos a poner su equivalente. Miren. El equivalente es 1 menos x al cuadrado, y cuadrado. Ahí tengo el valor de c. Luego viene el término y. Lo vamos a colocar aquí. C por y por y'. Igual a 0.
Y vemos si hay algunas cosas que se pueden simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, esta y se va a cancelar con una de estas. Así que al final, esta ecuación nos va a quedar aquí como x más, aquí podemos multiplicar estos dos términos acá. 1 menos x al cuadrado sobre y, que es la que sobrevive aquí, de estas dos, y aquí multiplicando a y' igual a 0. Y ya esta perfectamente podría ser nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Ya esta ya está libre de parámetros arbitrarios. Puede ser que la queramos trabajar un poco más y, por ejemplo, podríamos intentar despejar, ya que no está tan complicado, ¿verdad? Podríamos intentar despejar la primera derivada. Veamos qué sucede si intentamos despejar la primera derivada. Miren, aquí tenemos 1 menos x al cuadrado sobre y por y', y esto es igual a menos x. Hemos tomado este término y lo mandamos acá, pero sin olvidarnos de ponerle este signo menos acá. Y ahora lo que voy a hacer es, este término, este denominador va a pasar a multiplicar aquí, y este numerador pues lo tendremos dividiendo en esta ecuación, ¿verdad? Y así vamos a aislar aquí el y'. Así que este y' que tenemos aquí va a ser igual a menos x. Vean que nos va a quedar aquí un cociente negativo, ¿verdad? Que sería menos xy en el numerador, dividido entre 1 menos x cuadrado en el denominador. Ahí tendríamos entonces la ecuación diferencial, ¿verdad? Que puesta en otra notación sería de y de x igual a menos xy por 1 menos x cuadrado. Ahí está. Perfecto. Este sería el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento es tratar de eliminar todas las constantes que le aparezcan a usted ahí. En este caso suponemos que esta es la solución general, ¿verdad? Entonces, esa es la que abarca, la que cubre a todas las soluciones posibles. Y ya saben que una ecuación diferencial podría tener infinita cantidad de soluciones. Así que ese parámetro hay que eliminarlo para que en la ecuación diferencial aparezca libre de ese parámetro. Esta sería nuestra respuesta, aunque como les decía, bueno, aquí ya está perfecto, ¿verdad? La ecuación diferencial. Ahí solo tenga cuidado con la pregunta que le hagan, porque si le dicen a usted, mire, muestre que esta solución o encuentre las ecuaciones diferenciales de la familia de tal y exprésenlas de tal manera que tenga esto. Exprésela de tal manera que la derivada le quede libre ahí. Entonces tendría que llegar hasta este punto, ¿verdad? Pero si no le dicen nada de cómo quieren que le escriba la respuesta, pues hasta aquí estaría perfecta nuestra respuesta, ¿verdad? Hasta este paso de acá estaría bien nuestra respuesta. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Todo bien, ingeniero. Bueno, veamos. Creo que nada más aquí. Y esta que tiene algo peculiar aquí, miren. En este caso, vemos que nos preguntan si la curva, fíjense aquí se nos habla de una curva que está definida o en términos de una variable t, es decir, que esta curva está parametrizada en estas dos ecuaciones dependiendo del parámetro t. Si ustedes se fijan ahí,
estas ecuaciones paramétricas, x toma esta forma, 4t más 1, y y es t cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la curva está descrita en términos de estos dos parámetros, x y y. Tanto x y tanto y dependen de este parámetro arbitrario t cuadrado. Entonces la pregunta aquí es, mire, demostrar que estas dos relaciones definen una curva que es solución de esta ecuación diferencial. Veamos una manera de hacerlo. Sería la siguiente. Primero me fijo que voy a necesitar calcular aquí de y de x. Entonces podríamos escribir aquí que de y de x va a ser igual la derivada de y. Vamos a tomar la derivada de esta expresión. Fíjese aquí cómo a partir de esa expresión la derivada de y sería 2t de t. Bajamos el exponente acá nos queda t a la 1 por un diferencial de t. El de x, ¿quién sería el de x en este caso? 4 de t, ya que solo voy a tener que derivar la derivada de 4t con respecto a t, que sería 4, y la derivada de 1 con respecto a t, que sería 0. Vemos que estos no van a intervenir en el cálculo, de modo que la derivada de y con respecto a x, en este caso, es nada más el resultado de esta simplificación, que es t medios. Entonces, la derivada de esta curva está dada por esta expresión, t medios. Ahora retomemos la ecuación que nos dan. La ecuación que me piden que demuestre es esta. La ecuación diferencial. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la anterior. Voy a dividir aquí en el lado izquierdo de la ecuación y voy a dividir además en el lado derecho de la ecuación. Y voy a tratar de establecer una igualdad entre ambas. Veamos aquí. Vamos a tomar el lado izquierdo. En el lado izquierdo nos quedaría lo siguiente. Tengo 4 de y de x al cuadrado igual a 4. Y lo que vamos a hacer es cambiar este de y de x por su equivalente, que es este de acá. Entonces nos va a quedar 4 por de y de x, que es t medios, y eso al cuadrado. Aquí me fijo que este 2 al cuadrado es 4, y que este 4 dividido entre este 4 no me va a afectar ahí en el cálculo, va a desaparecer, y al final esto nos queda que es t cuadrado. Establecido que en el lado izquierdo de mi ecuación se puede reducir al término t cuadrado. Vámonos ahora al lado derecho, a ver qué podemos lograr ahí. En el lado derecho de la ecuación lo que tenemos es y más 2. Ahí tenemos y más 2. Veamos a qué se reduce este y más 2. Si nos vamos aquí arriba,
vemos que y tiene esta expresión de acá, miren. T cuadrado menos 2. Entonces, voy a cambiar ese y que tengo ahí abajo por t cuadrado menos 2. Aquí este y en realidad es t cuadrado menos 2. Pero todavía tengo que sumarle esto aquí. Entonces aquí vamos a tener más 2. De tal modo que aquí podemos establecer que y más 2 equivale al parámetro t cuadrado. Nuevamente he podido establecer aquí que el lado izquierdo de la ecuación, que es t cuadrado, es igual al lado derecho de la ecuación, que es t cuadrado también. Entonces, como eso se cumple, la curva que se define por estas dos relaciones, fíjense aquí es bien importante esto. ¿Quién es la solución? ¿Esta expresión o esta? Ambas me definen una curva, y esa curva es la que es solución de la ecuación diferencial que me dan, ¿verdad? Que sería en este caso 4y y' al cuadrado igual a y más 2. Esa sería entonces la respuesta a esto, ¿verdad? Ya hemos demostrado que la curva esa efectivamente define una curva que es solución, una función, perdón, que es solución de la ecuación diferencial. Hay otra forma de hacer también, ¿verdad? Casi siempre hay más de una forma de mostrar que una función es solución de otra ecuación diferencial. Otra forma de hacerlo sería que usted llamémosle a esta, por ejemplo, ecuación 1, ecuación 2. Una solución o otra solución alterna sería que usted de la ecuación 2 o de la ecuación 1, perdón, usted pueda despejar el parámetro arbitrario t. Recuerde que esta expresión aquí, me la voy a traer acá. De aquí, de esta expresión, por ejemplo, de acá, usted podría despejar el parámetro arbitrario. Si usted despeja el parámetro ahí, le queda x menos 1 sobre 4. Entonces ya despejó el parámetro arbitrario, ¿verdad? Llámele a esta, por ejemplo, ecuación 3. Lo que seguiría es sustituir este parámetro arbitrario que lo despejó de la primera ecuación de esta. Ahora este parámetro usted lo va a sustituir aquí. Se fija que necesita un t cuadrado aquí. Entonces al hacer ese cambio, ¿qué vamos a obtener aquí? Aquí usted dice 3, que es esta expresión, en 2. ¿Y qué le resultaría? Bueno, en la ecuación 2 usted tiene y igual a t cuadrado, pero esa t la va a cambiar por x menos 1 sobre 4. X menos 1 sobre 4 al cuadrado menos 2. ¿Y qué logró al hacer ese cambio? Al eliminar ese parámetro arbitrario. ¿Qué logramos?
ya tiene, mire aquí, una función y a la cual usted perfectamente le puede calcular su dy de x, porque ya depende de la variable x. Ya puede calcularle normalmente la derivada. Y ya puede demostrar que a partir de aquí va a llegar a una identidad en ambos lados de la ecuación, o por algún otro método que usted quiera demostrarlo ahí, ¿verdad? Aquí, al cancelar este parámetro, obtiene una función ya que depende de las dos variables x y y, ¿verdad? A diferencia de como lo hicimos aquí, que encontramos la derivada utilizando el parámetro arbitrario, ¿verdad? Y sustituyendo aquí hasta establecer una igualdad. Ahí tiene otra manera de hacerlo. Bueno, preguntas de esta parte. Sí hay preguntas, pero voy a detener en este momento la grabación.